¿Listo? Bien. Bueno, estimados, ahí ya les compartí con la representante y la plataforma, creo que está el libro de antibióticos, un resumen y unas imágenes que nos hablan ahí como de lo que cubre, ¿no? Lo que les decía, antibióticos es un tema que tienen que revisar, pues ahora como algunas generalidades que vimos, ¿no? Cosas muy generales, pero después tocará profundizar un poquito más. ¿Listo? Siguiendo con el planeador que tenemos, el tema que sigue es el de hipertensión. Este año salió la guía colombiana este año no, a finales del año pasado. Publicaron el borrador de la guía colombiana de hipertensión, ¿listo? En adultos. Digamos que todavía tiene algunos detalles por ahí cuando uno la está leyendo que pues uno se da cuenta que tiene que corregir, pero casi que es digamos, la versión final de la guía. Entonces ese documento se lo subí en la plataforma. Bien, digamos que es una guía bastante extensa porque tiene varias preguntas de investigación que los desarrolladores de la guía tratan de responder con el mejor nivel de evidencia, ¿no? Entonces hablan de tamizaje, seguimiento, medidas no farmacológicas, ¿no? Adherencia, los programas de crónicos, cuando referir al especialista, dan recomendaciones de, ¿no?, de descartar hipertensión secundaria. Bien, es muy larga la guía, pero bueno. Entonces trataremos como de condensar los principales mensajes en cuanto al manejo farmacológico de esa guía. ¿Listo? También está la guía de la AJA, ¿no? La europea, bueno, el JNC, pero creo que Colombia llevaba tiempito sin una guía actualizada de hipertensión, ¿sí? Entonces ahí en la plataforma van a encontrar ese documento. ¿Listo? Listo, que me deja compartir. Ahora sí. Ahí se ve mi imagen. ¿Sí? Sí, señor. Entonces ustedes conocen esta clasificación de hipertensión, pues que no es original de la guía colombiana, ¿no? De hecho es la clasificación de la AJA, pero ellos la incluyen en la guía colombiana, ¿listo? Dando estos puntos de corte y que son importantes para el diagnóstico y para definir el inicio del manejo farmacológico, ¿no? Entonces seguramente esta clasificación pues ya la conocen, ¿listo? Usualmente cuando los pacientes tienen el diagnóstico de LEVA y de ahí para atrás, pues se recomendarán medidas no farmacológicas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cambio en el estilo de vida y eso. Aquí en hipertensión grado 2, la recomendación pues será medidas farmacológicas, ¿no? Y de pronto aquí, dependiendo del tipo de paciente, si es de alto riesgo cardiovascular o no de alto riesgo cardiovascular, pues se puede estrategias farmacológicas o modificación del estilo de vida y dependiendo de la respuesta pues se ajusta al paciente. ¿Listo? ¿Qué es importante que lo dice la guía textual? Que los pacientes serán definidos o cumplirán criterios de hipertensión a partir de una presión arterial sistólica de 130 o diastólica por arriba de 80, ¿sí? Con mapa. Si está disponible o con AMPA, ¿no? Entonces, ¿qué es el mapa? ¿Qué es un mapa? ¿Qué es la sigla mapa? Monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Y AMPA? Ese sí no sé.
Los dos, ¿no? Y el AMPA, Profe, no es automonitoreo. Automonitoreo de el presión arterial. automonitoreo, ¿no? El automonitoreo. Entonces, una cosa es que uno le mande un holter de presión al paciente, ¿no? El dispositivo muy bien calibrado, que toma diferentes presiones a lo largo del día, y el otro es el automonitoreo. El automonitoreo. Señor, cómprese un tensiómetro, le recomiendo alguno de estos, que son los que están, digamos, certificados con una norma ISO y que se aproximan mucho a lo que es el nivel de presión arterial, ¿no?, que usted tiene. Entonces ahí están las dos estrategias. La medida más costo efectiva del diagnóstico de la hipertensión, y eso no es nuevo, pues es el mapa, ¿sí? Porque definitivamente dice si el paciente es hipertenso o no, con, digamos, un alto nivel de confianza. Porque a veces cuando se diagnostica en la consulta externa sin las otras herramientas, de pronto se puede estar sobretratando a la población, ¿no? Diagnosticando de pronto pacientes que realmente no son hipertensos, ¿sí? Entonces en la misma guía dicen, ¿no?, que la presión arterial tomada en consultorio con una sistólica de 130 y diastólica por arriba de 80 deberá ser confirmada con un mapa, si está disponible. ¿Por qué? Con un mapa, porque es la medida más costo efectiva. Además que ayuda a analizar otros escenarios de presión arterial o de hipertensión que tiene que ver con la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Listo? Hipertensión de bata blanca y hipertensión enmascarada. Y además que hay unos patrones anormales de hipertensión durante el sueño, ¿no? Y ahí vienen unos conceptos que tienen que ver en la forma en que se regula la presión mientras los pacientes están dormidos. ¿Listo? Por eso las variables o el punto de corte de las presiones arteriales mientras el paciente duerme en comparación a si el paciente está durante el día o es una medición diurna, pues cambia. Bien, pero lo ideal es siempre acompañar las medidas de mapa si está disponible, que usualmente está disponible ¿sí?, pues, en muchas redes de atención, o el automonitoreo de la presión arterial. Bien, esto es lo que ponen ahí en la guía colombiana, ¿sí? Pues básicamente lo tomaron de la guía americana en cuanto al diagnóstico de la hipertensión, ¿sí? Entonces ellos dicen, médicos, hay que tener en cuenta que no es lo mismo la presión en consulta, ¿no? O cuando se toma con AMPA o cuando se toma un monitoreo diurno y al momento nocturno, ¿no?, y durante 24 horas. Esos niveles hay que, digamos, correlacionarlos, ¿sí? Correlacionarlos. Pero cuando se hace la lectura, ¿no?, de, por ejemplo, los monitoreos ambulatorios, pues ahí ya el diagnóstico viene en el reporte que le dan a uno que les van a entregar, ¿sí? O que les van a entregar. Si no está posible, si no es posible, porque a veces toca trabajar en zonas muy alejadas donde ni mapa, ni AMPA, ninguna de las dos, pues tocará la presión de consultorio, ¿no? La presión de consultorio. ¿Listo? Y ahí digamos que el punto de corte puede ser un poquito más alto en cuanto a lo que nos dice la definición de 130-80 con estas técnicas, porque de pronto en el consultorio lo más adecuado es que el punto de corte sea un poquito más alto, ¿sí? Por todo lo que implica tomar la atención en un consultorio, la ansiedad del paciente, la técnica, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Todo claro hasta ahí, ¿no? Y el monitoreo ambulatorio de presión arterial nos ayuda a diagnosticar esto, ¿sí? Una hipertensión sistólica aislada, una hipertensión enmascarada o una hipertensión de bata blanca. ¿Listo? Que a veces pues estamos tratando hipertensiones de bata blanca que no se justifica, ¿sí? La hipertensión enmascarada se refiere al paciente que durante la consulta tiene presiones normales, pero ambulatoriamente tiene presiones elevadas. Entonces es un paciente que se puede, digamos, salir de ese diagnóstico durante el consultorio, ¿no?
Entonces es una muy buena medida el monitoreo ambulatorio para esta hipertensión enmascarada. Y lo que les estaba diciendo, hay unos patrones de hipertensión en la noche, ¿no?, que tienen que ver con la fisiología del sueño, en donde los pacientes a veces no la regulan bien. Y se supone que durante la noche, mientras la gente se acuesta, pues la presión arterial tiene que disminuir, ¿sí? Pero hay unos pacientes que son considerados como DIPER, ¿sí?, un DIPER extremo, que es que bajan la presión más allá de lo fisiológico. Y eso puede ayudar a titular un poquito el momento del día en que uno pone el antihipertensivo, ¿sí? Porque si los pacientes en estos monitoreos ambulatorios tienen ese patrón de DIPER extremo, es mejor no dar los antihipertensivos en la noche, ¿sí? Siempre, digamos, ha existido una pregunta de cuál es el mejor momento del día para tomar los antihipertensivos, si por la mañana o si en la noche. Ahí como que la conclusión grande es, los estudios no han encontrado diferencias relevantes o significativas, si por la mañana o si por la noche. Entonces, en general, la decisión se tomará teniendo en cuenta las preferencias del paciente, lo que haga que el paciente sea más adherente, lo que sea más cómodo para él, lo que sea más conveniente, ¿sí? Pero si el paciente es un DIPER extremo, de pronto lo más conveniente es que el medicamento se lo tome por la mañana, ¿listo? Y hay pacientes considerados como no DIPER, que son los que se acuestan a dormir y no bajan la presión arterial. No la bajan lo que deberían bajarla. En esos no DIPER, de pronto lo más aconsejado es, ¿no?, dar los antihipertensivos durante la noche, ¿listo? Porque ellos estarán muy hipertensos mientras duermen. ¿Me siguen la idea? Profe, qué pena que Dipper no me queda claro. Perdón, no entiendo. También no lo entendí. No. Vamos a buscarlo aquí. Yo lo tenía en otra presentación, ¿sí? Pero no, pues no lo puse como por no complicarnos la vida, ¿sí? Buscamos aquí una imagen que sea más bonita. La idea de los patrones, sí, digamos, ¿por qué el mapa es tan importante, no? El monitoreo, lo que les decía, porque ayuda a diagnosticar unos patrones en pacientes hipertensos que se presentan durante la noche, que son estos, ¿sí? Y los pacientes pueden ser un paciente no DIPER, que es el que no baja la presión en la noche, que debería ser lo usual, ¿sí? El DIPER normal, que es lo esperado que caiga la presión, ¿no? Un 10% en relación a la que tuvo en el día, y el DIPER extremo, que es el que la baja más del 20% mientras se acuesta a dormir, ¿sí? Entonces a veces la gente se acuesta a dormir y en el mapa le dicen a uno, uy, ese paciente es un paciente DIPER extremo. Entonces uno dice, ¿pero qué significa eso? Que cuando se acostó a dormir, el mapa, el monitoreo, encontró un descenso de más del 20% de su presión arterial. ¿Me siguen ahí? Luego una pregunta. Y eso es mucho, porque la hipotensión mientras duermen también es peligrosa, ¿sí? En condiciones, digamos, fisiológicas. Si dicen, no, es que le mandamos un mapa en el día hipertenso y por la noche es un DIPER extremo, de pronto lo más adecuado es no mandarle el antihipertensivo aquí en la noche. Señor. No, mi preguntaba por ahí por lo que está empezando a decir. Si se supone que un paciente con DIPER extremo, pues es porque se le baja la tensión en la noche. ¿No sería mejor mandarlo antes de que se duerma? El antihipertensivo Sí, señor. se le baja más. Ok. ¿Sí me explico? Sí, qué pena, me enredé yo en un concepto acá, pero no, ya lo entendí. Entonces uno dice, si el paciente se acuesta a dormir sin tomarse ningún medicamento, no se lo ha tomado, porque hasta ahora le mandaron el mapa y les dice, sí, en el día el paciente es hipertenso, pero por la noche este pacientico es un DIPER extremo. Uno dice, uy, está bajando mucho la presión mientras duerme, ¿cierto?
Si yo le digo a él que se tome el antihipertensivo aquí cuando se va a acostar a dormir a las 9, 10 de la noche, él ya es un hiperextremo. Puede ser que el antihipertensivo aún baje más la presión, ¿sí? Y esas hipotensiones son peligrosas en los pacientes. ¿Por qué? Porque la hipotensión puede ser una causa de infarto, ¿sí? La hipotensión, digamos, es un factor de riesgo para los pacientes para eventos cardiovasculares, ¿sí? Pero si uno le dice, no, es que en el mapa salió que este paciente cuando se acuesta a dormir es un no diper, porque no baja nada la presión, o al contrario, la sube mientras duerme, entonces uno dice, de pronto el mejor momento de los antihipertensivos para este paciente, es en la noche, es en la noche, ¿sí? Entonces a veces los mapas ayudan también a ajustar el mejor horario de la medicación. Si nos olvidamos de esto, de estos patrones, ¿sí? Diper o no diper, si nos olvidamos de esto, lo que les decía. Entonces, ¿qué es mejor? ¿De día o de noche? Bueno, los estudios pueden ser muy controversiales y al final lo que dicen es, ¿qué es lo más conveniente para el paciente? Si no tenemos esto en cuenta, ¿sí? Señor, ¿qué es lo más cómodo para usted? No, en la mañana. ¿Usted va a ser más adherente por la mañana? Sí, nunca se me olvida por la mañana, por mis horarios laborales, a la hora que me despierto, ta, ta. Hay gente en Colombia que se acuesta a dormir a las 7 de la noche, otros a las 11, o hay pacientes que tienen trabajos nocturnos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y se ajustará la medicación según el mejor momento del día para ese paciente. Claramente hay medicamentos que se dan 2 veces al día, ¿no? Entonces los sartán, pues se tendrá que tomar una por la mañana y otra por la noche, por decir algo, pues. Pero en los medicamentos que se dan una vez al día, por ejemplo, como el anlodino, pues de pronto uno puede decir, oiga, si yo lo pongo muy, muy en la noche y este paciente era un hiperextremo, de pronto baja más la tensión mientras duerme. Y lo que les decía, la hipotensión hay que evitarla también con los antihipertensivos. ¿Estamos? ¿Me siguen la idea? Sí, Bien, estimados. A eso se refieren en estos patrones, ¿sí? Y ahí les van a hacer paciente con hipertensión, grado tal. Patrón diper, patrón no diper, diper extremo, o un riser de estos que la sube. Uno de estos que la sube. Para que lo tengan en cuenta, porque esto siempre se los reportarán en los mapas, ¿sí? Y los otros dos escenarios que estábamos discutiendo, la hipertensión de bata blanca, o para descartarla, o para confirmarla, y la hipertensión enmascarada, ¿no? Casi siempre pensamos en la hipertensión de bata blanca, pero se nos olvida que hay un escenario que se llama hipertensión enmascarada, que hace referencia a los pacientes que por fuera de la consulta normales, altos, y llegan a la consulta y normal, y uno dice, pues esto no me cuadra por ningún lado. ¿Te oímos? Ajá. Si uno con el mapa dice, oiga, era una hipertensión de bata blanca, ¿sí? Pues no, digamos, no debería ser como tratada, ¿sí? Pues porque solo era al momento de la consulta y por fuera, nada, todo normal, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido darle tratamiento a esta hipertensión. Tiene más sentido darle tratamiento a la otra, a la enmascarada. ¿Estamos? Porque la hipertensión de bata blanca hay en consulta, pero por fuera no tiene. Entonces uno dice, el beneficio de tratar eso, pues mejor la enmascarada, es así. Bien. ¿Quedó más claro lo del Dipper, estimados? Con esa imagen que mostramos ahí. pues sí, profe, pero pues Sí, profe. de pronto qué significan las siglas o eso es inglés. Ah, sí. ¿De qué tanto profundiza, no? Digamos, de qué tanto disminuye, ¿no? ¿Qué tanto puede llegar a disminuir y qué tanto puede llegar a aumentar, ¿no? A subir la presión. Ah, ya, deep de profundo. Ujú. De pronto esté más bonito, bueno.
Pero acuérdense lo que les estaba diciendo. Si uno se olvida de esos patrones, por la mañana o por la noche es prácticamente que lo mismo en los antihipertensivos. ¿Sí? Ahí siempre ha existido mucha controversia, que no, que es que se infarta más en la mañana, entonces por la mañana. No, que es que se infartaba más en la madrugada, entonces que en la noche el antihipertensivo. Entonces hay estudios que están a favor de la mañana, hay estudios que dicen que es mejor por la noche, no se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Sí? Conclusión, dicen las guías, lo que le convenga más al paciente. Pero de pronto si le estamos apuntando un patrón de estos, bueno, ahí sí puede ser relevante o ajustar la medicación en la noche o más en el día, ¿sí? Para de pronto no empeorar los patrones que tienen los pacientes. ¿Listo? Bien. Entonces esto tocará confirmarlo, pero ya les dije que la estrategia más costo efectiva es el mapa. Nada que hacer. ¿Sí? Eso no deberían haber, digamos, tantas barreras, ¿no? De mandar un mapa, pues que la evidencia dice que lo más costo efectivo es pedir el monitoreo ambulatorio de presión. Entonces, ¿por qué el auditor va en contra de la evidencia? ¿Por qué dicen que los médicos generales no pueden? ¿No? Si no está disponible, porque a veces es que el recurso no está disponible. Entonces, bueno, el automonitoreo de presión, ¿sí? Con todas las condiciones que se requieren para una buena toma de tensión arterial. Una vez se hace el diagnóstico, teniendo en cuenta cómo se hizo, ¿no? O en consulta, o con AMPA, o con MAPA, con los puntos de corte, ¿sí? Tocará solicitar unos exámenes, ¿no? Lo mínimo que se recomienda, pues lo que ustedes ya conocen, ¿no? Como para iniciar el tratamiento, ver en qué está el paciente y de pronto, según los hallazgos de estos clínicos, pedir otros adicionales, ¿sí? Pero los pacientes deberían tener una glicemia pre y poscarga, ¿listo? O una hemoglobina glicosilada, ¿sí? El perfil lipídico completico, ¿listo? Ellos recomiendan perfil lipídico completo. Colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, colesterol no HDL, pues que eso lo calcula uno haciendo una resta, y los triglicéridos. Cuando uno le mete esto, el tema de, digamos, de dislipidemia, entonces la lipoproteína A, ¿sí? Que se ha puesto tan de moda, ¿no? Que dicen todo paciente debería por lo menos tener en su vida una medición de la lipoproteína A, ¿sí? Pero como casi siempre estamos en primer nivel de atención, de pronto no nos permiten pedir la lipoproteína A, sino el perfil básico. Y a veces en primer nivel de atención molestan cuando uno pide el colesterol LDL, molestan allá. Que es un examen muy costoso, ¿sí? Que es un examen muy costoso. ¿Listo? Hay unas fórmulas para calcular el LDL, pero pueden ser mediciones indirectas de LDL, ¿no? Y tengan en cuenta que esas fórmulas se vuelven muy precisas cuando los niveles de triglicéridos están muy altos, muy altos. Entonces aquí una pregunta pues, que ustedes deben conocer. ¿Cuál es la fórmula que se usa para calcular el LDL? Cuando uno no lo pide en sangre. No es el total menos el HDL, algo así, ¿cierto? Es algo. Esa formulita tiene un nombre. Friedwald, algo así se llama, creo. Free de igual. Pero tiene un límite, o sea, si sobrepasa de un límite triglicéridos. LDL, ajá, entonces ya no Entonces no serviría. siempre sirve. Triglicéridos. Era como 150, ¿cierto, profe? De 400. Por arriba de 400 ya la cosa no funciona muy bien. Entonces la recomendación de todo el mundo siempre ha sido pedir el valor directo. Así cueste más plata. ¿Listo? Hacerlo de forma directa. Porque calcularlo de forma indirecta pues tiene sus desventajas también. De pronto la fórmula no es tan exacta como creemos, ¿sí? Pero les digo que todo depende, ¿no? Del asegurador, de
el auditor que tengan ahí molestándolos, pero lo ideal es siempre pedirlo de forma directa, siempre. Medición directa es la mejor estimación del colesterol LDL. ¿Listo? Electrolitos, sodio y potasio, hay que pedirlos. Hemoglobina y hematocrito. Cuando uno entra al sistema para clínicos, uno puede pedir esto, solo esto, hemoglobina y hematocrito. O todo el cuadro hemático completo. ¿Sí? Todo el cuadro hemático completo. A veces uno pide solo hemoglobina y hematocrito y los del laboratorio le dicen, Doc, pida todo el cuadro hemático completo, que es más barato procesar toda la muestra que procesar solo esto. Entonces un cuadro hemático. ¿Listo? Pero el valor que se requiere realmente es el de la hemoglobina y el hematocrito, también pensando en las causas secundarias de hipertensión, ¿no? Un paciente con anemia, la anemia puede producir hipertensión. No es que se necesiten las plaquetas, los leucocitos, no. La hemoglobina y el hematocrito, pero entramos en un tema de y el costo. Entonces, a muchas veces los laboratorios dicen, Doc, mándeme el cuadro hemático completo, todo. ¿Sí? Porque cuando ustedes están haciendo tamizaje de los adolescentes, allá también piden una hemoglobina y un hematocrito, ¿no? Las adolescentes de 12 a 13 años tienen que tener una hemoglobina y hematocrito por esto del mantenimiento de la salud. Bien. Calcio iónico, TSH, ¿no? TSH, los pacientes hipotiroideos tienen un riesgo cardiovascular masivo elevado y el hipotiroidismo puede ser una causa de hipertensión secundaria, el hipotiroidismo. ¿Listo? El ácido úrico también es importante, vamos, por dos razones, porque se ha visto que la hiperuricemia puede aumentar el riesgo cardiovascular y lo otro, hay fármacos que modifican los niveles de ácido úrico, ¿sí? Como los tiacídicos. Entonces, ahí hay dos motivos de por qué hay que tener el ácido úrico en el radar dentro de los pacientes que tienen hipertensión. ¿Listo? Creatinina sérica y calcular la tasa de filtrado glomerular con CK de EPI. Antes, bueno, todos usábamos la ecuación de Cockcroft-Gaul, ¿sí? De hecho, uno se la preguntaban hasta de memoria en los exámenes cuando eran los parciales abiertos. Escriba la fórmula de Cockcroft. Luego de escribirla, calcule la tasa de filtrado de este paciente según estas características. Pero se ha visto que el CK de EPI pues tiene mejor rendimiento en, digamos, para estimar la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Hay que pedir un uroanálisis y sacar la relación albúmina, creatinina en orina. Si se dan cuenta, el BUN no está. El BUN no hace parte de los exámenes que se piden o de forma ambulatoria en un paciente recién diagnosticado de hipertensión, ¿sí? Si están en urgencias y el paciente está en diálisis y por algún motivo no se pudo dializar porque se acabó el convenio, lo cambiaron de DPS, de prestador, pues obviamente ahí el BUN está más que justificado, ¿sí? Pero en el contexto de la atención ambulatoria, el nitrógeno ureico, el BUN, no nos aporta más información ni nos lleva a tomar mejores conductas en comparación a lo que nos aporta la creatinina y una tasa de filtrado, ¿sí? Como el CK de EPI, pues que es la ecuación recomendada para hacer diagnóstico de falla renal crónica, ¿no? Falla renal crónica. ¿Estamos? El electro de 12 derivaciones, que sí, que se aporta mucha información, que no, que el nivel de recomendación de evidencia eso es muy bajito, bueno. Pero digamos que el electro puede dar mucha información en cuanto a cambios en el corazón, sobrecargas, ¿no? Hipertrofia de cavidades, y en caso de encontrar alteraciones en los electros, pues también se justificará no solo haber pedido el electro, sino pedir pruebas adicionales como un ecocardiograma, ¿sí? Un ecocardiograma, porque de pronto el paciente ya tiene falla cardíaca, porque puede llevar muchos años con la hipertensión y hasta ahora nos estamos dando cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, bueno, eso es sugestivo de falla cardíaca, ¿no? Hipertrofia auricular. ¿Cuáles son los índices? Ustedes que tienen por ahí un diploma, una electiva que se llama electrocardiograma. ¿Cuáles son los índices para ver hipertrofia ventricular izquierda?
Eso era como la S más, la S más larga de 2 más la R más larga de 5 de 6 y dos ¿Cómo se sumadas, una que llaman? yo era la de Kropolov, algo así, la de Lion, Sokolov, índice de Sokolov, algo así. El Sokolov, índice de Sokolov. Sokolov Lion. Que haya desviación ¿cómo es que era? Solo los nombres. Índice de Sokolov. El otro. El otro índice, fieras. Se los pregunto pues, por el bien de ustedes, porque allá en la práctica clínica el internista les va a decir, bueno, háblenme de, o qué índices conoce para. ¿Sí? De pronto le preguntan solo por uno, pero si son 3 estudiantes rotando ahí, bueno, dígame cuáles son los índices para las hipertrofias ventriculares izquierdas. Usted dígame uno. Y el que sigue va a decir, no, yo conozco el mismo. Señor. El índice de Lewis. Y Tin, el tercer estudiante, tiene que decir otro. Douglas Garbosa también no entra, sí, para otra cosa. No sé, ¿usted qué opina, estimado? ¿Sirve o no sirve? No, que es para infarto agudo, perdón. Pero está bien, todo bien. Y acuérdense que esto es una discusión académica, ¿no? Todos aprendemos entre todos aprendemos. Es chévere cuando se equivocan. Yo también decía un montón de huevonadas cuando estaba en revista. ¿Sí? Todos. De eso se trata el aprendizaje. Falta uno. El de Cornell. Eso, y quedan los 3 en revista como unos príncipes, ¿no? Como unos príncipes, ¿sí? Si el electro nos da información de que el paciente tiene infartos antiguos, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular, signos de sobrecarga, de hipertrofias, porque utilizaron algunos de estos índices, ¿sí? Que también tienen sus limitaciones, ¿no? La sensibilidad de eso no es 100%. ¿No? Se justificará pedir un ecocardiograma, ¿no? Un eco, ¿sí? Entonces, en defensa suya, en defensa de ustedes, del auditor era médico, pero ¿por qué le pidió un ecocardiograma al paciente? Me dice, auditor, usted leyó lo que yo puse en el análisis de la historia, que dice que el paciente tiene, por alguno de los 3 índices que hayan usado, una hipertrofia ventricular izquierda. Ese paciente puede estar haciendo una falla cardíaca y lo vamos a dar solo con hipertensión. Y el resto del manejo de la falla no se la vamos a dar. Por eso estoy pidiendo un eco, ¿sí? No, que es que eso es del internista. Ah, bueno, ningún problema. Cancele la orden, pero entonces lo voy a remitir al internista para que se lo olvide, ¿sí? Pero uno dice, pero después no me vaya a decir que por qué estoy remitiendo una hipertensión al internista, ¿no? Porque ellos se pegan ahí de varias cositas, ¿sí? Y pues, con la evidencia, nada, o sea, ¿quién va en contra de la evidencia, no? Pero ojo, lo que sí no pueden hacer es llenarse de un nitrógeno ureico para todo el mundo, ¿no? Yo semestres pasados, compañeros de ustedes, nos metíamos en unas discusiones académicas muy interesantes porque ellos decían, el BUN sí, el nitrógeno ureico sí, por consulta. Y yo decía, oiga, pero en la guía ni lo mencionan. No, que sí lo mencionan. Entonces yo les había una guía, la otra. Y no, hace mucho tiempo se sabe que el nitrógeno ureico y la hipertensión no nos aporta información relevante para tomar decisiones, ¿no? Nada. La creatinina sí. La creatinina sí. Yo no estoy diciendo que el BUN no sirva, para nada, ¿no?
Claro, puede ser hasta un criterio de diálisis de los pacientes, ¿no? Eh, puede ser indicador hasta de hemorragia digestiva o no. ¿Qué opinan? ¿El BUN es indicador de hemorragia digestiva? Profe, ¿el qué? ¿Cómo escribe eso? Doc, sí, ¿Así? sí, ¿Sí se ve mi sí, sí, pantalla? sí. Uy, qué pena, sí, no sí. sé si le estoy No, Sí, sí, compartiendo. por la digestión, no lo he visto. Nitrógeno ureico. El Doc, sí BUN. sirve. ¿Sirve para hemorragia digestiva? Pues Doc, lo que estoy buscando acá sí sirve porque pues básicamente lo que es la digestión y la absorción en el intestino pues empieza a generar, junto con la hipovolemia, aumentando los niveles de urea. Sí. Entonces a veces uno le dice, oiga, la hemorragia digestiva cuando estén rotando en gastro, ¿qué paraclínicos alteran? No, no, anemia, pues se ponen anémicos, el hematocrito se baja, ¿sí? Se ponen pálidos. Y no falta el que pregunta por allá, ¿y el nitrógeno ureico? Y dice, no, eso es del riñón. Entonces el profe lo lleva, ¿no? Aquí uno piensa un poquito más pero el bus no se sube en hemorragias digestivas. ¿Qué pasa con el hierro? ¿Qué pasa con la hemoglobina? ¿No tiene impacto? Y entonces, ahí les ponen otra tarea, ¿no? No estamos diciendo que el bus no sirva para nada. Tiene su utilidad y se ha pedido durante mucho tiempo. Pero es que tampoco hay que sobreutilizarlo, ¿no? Se nos va la mano con el nitrógeno ureico por consulta externa. Uno ve las órdenes de paraclínicos de un paciente que sale del médico, boom, 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 a todos. Y a veces sin mucha justificación, ¿no? Bien, y aldosterona y renina plasmática, ¿no? Lo mismo pensando en las causas de hipertensión secundaria. ¿Por qué? Porque la guía dice, busque la hipertensión secundaria a los pacientes, causas de hipertensión secundaria, búsqueslas. ¿Sí? Entonces la TSH puede ser una de esas causas, ¿no? La aldosterona, porque el hiperaldosteronismo primario pues es una causa muy importante de hipertensión secundaria. Claro, esas hipertensiones son muy infrecuentes, ¿listo? Casi todas pues son primarias, pero ahí está dentro de las recomendaciones, ¿no? Bueno, si a veces de pronto el BUN no está tan justificado o si a veces molestan con un mapa, los auditorios, pues ahora imagínense ustedes lo que nos dirán en atención primaria si ven una aldosterona, ¿no? Pero pues ahí está la guía, ¿sí? Y uno como médico general se puede defender de eso. La guía lo recomienda como abordaje del paciente o pues, buscar otras causas de hipertensión y descartarlas de hipertensión secundaria, ¿sí? Entonces ahí las mencionan también. Otros adicionales, que ya tiene que ver un poquito con las imágenes, ¿no? Entonces la ecografía renal, buscando lesión de órgano blanco. Entonces hay pacientes que ya la creatinina viene mal, tienen albuminuria, oiga, lo más seguro es que tenga cambios en el riñón, ¿sí? Entonces, ecografía renal. Y si ustedes sospechan que es una hipertensión por estenosis de las arterias renales, ¿sí? Pues será ecografía renal con Doppler renal también. ¿Qué tal ese paciente tenga una estenosis de las arterias renales? Una forma de verlo es con un Doppler, ¿sí? Pero de entrada, pues nadie pide una ecografía renal, pero se consideran dentro de los exámenes complementarios. El ecocardiograma transtorácico, ¿no? El ECO-TT, un ECO-TT. Órgano blanco, corazón, falla cardíaca secundaria, hipertensión, ¿no? Sobre todo si el electro justifica solicitar ahí porque se ve el agrandamiento de las cavidades o porque ven un infarto antiguo, ¿no? Un infarto antiguo en el electro. ¿Cómo se ve un infarto antiguo en un electrocardiograma? Mira por una onda T supranegativa. O era S, o era S, S, no me acuerdo. El ST, profe. T, ST. ¿Cómo es? Van bien.
P, Q, R, S y T. Más o menos así es un electrón. La P bien, ¿no? La Q, bien, en infartos antiguos. No, pero en infarto antiguo se puede ver Q patológica. Q Le da como patológica. 2/3 de una Q patológica. Q, 2/3 de una R aproximadamente. Y la S y el ST, en infarto antiguo. Es que en infarto antiguo, ¿no? Bueno, Eso una nos T habla de infarto invertida, de miocardio agudo. una T invertida, pues sí puede ser enfermedad coronaria, ¿no? Ujú. Pero las Q patológicas, como dice el colega, ¿no? Una Q patológica. Entonces, si uno ve una Q patológica, uno dice, de pronto tiene un antecedente de un infarto, este man de enfermedad coronaria. Eso justificará el eco y hasta la remisión a medicina interna, cardiología, para el resto de los exámenes, ¿no? Pero bien argumentado, porque de verdad los auditores a veces, pues por tratar de cuidar el recurso, uno también los entiende, ¿sí? Pues pueden llegar a cometer o decir cosas que, pues que no tienen tampoco muy buena evidencia. ¿Listo? No tienen tampoco muy buena evidencia. En estos días hablando con otro salón, yo les preguntaba a ellos que si ellos conocían las recomendaciones del TASC. La misma pregunta para ustedes, estimados. Recomendaciones del TASC para el mantenimiento de la salud, para prevenir la enfermedad y promover la salud. Eso es el Task Force, profe. Sí, eso es. Pues ¿Lo son chequeos conocen? médicos. No, pero acá estoy buscando. Que dice Bien. que son chequeos médicos regulares, detecciones tempranas o el screening, pues que ya dentro de mamografía, citología, colonoscopia, todo eso. Pues un estado de vida saludable, vacunación y salud mental. Las recomendaciones del TASC. En Colombia tenemos una forma de TASC, ¿no? Tenemos una resolución para prevención y mantenimiento en la salud, ¿sí? Pero a veces esas guías nacionales o la resolución colombiana se queda un poquito corta frente a algunas recomendaciones. Entonces, ¿por qué, digamos, surgió la pregunta con ellos? ¿Sí? Porque estábamos hablando del rendimiento, estábamos hablando de cáncer, ¿sí? De próstata. Y yo les pregunté, oiga, ¿cómo se tamiza un cáncer de próstata? ¿Cómo se tamiza? Y todos me contestaron que haciendo un tacto rectal. Tacto rectal. Entonces yo después les hice una pregunta a ellos sobre el tacto rectal. La pregunta fue, ¿cuántos tactos rectales hay que hacer para encontrar un cáncer? Uno, a través del tacto. ¿Mm? Ellos ahí mismo buscaron y encontraron más o menos esta cifra. 1000 tactos rectales para un cáncer. Entonces yo les decía que a veces las recomendaciones de tamizaje pues no apoyaban el tacto rectal para la búsqueda de cáncer de próstata, ¿no? Y que por eso tocaba utilizar otras herramientas como el antígeno prostático, ¿no? Y biopsia transrectal en caso de hallazgos anormales, ¿sí? Incluso hasta con resonancia magnética de próstata. Entonces, digamos, el mensaje es que ustedes como médicos estimados tienen que ser muy buenos en tamizaje de las enfermedades, ya sea porque se conocen la resolución del país o porque a veces van un poquito más allá, ¿sí? Y conocen herramientas como el TASC, en donde aparecen
muchas recomendaciones de tamizaje de muchas enfermedades. Claro, el TAS no es pensado en Colombia, pero hay muchas cosas que se pueden de esa guía o de esas recomendaciones hacer en el país. Una tomografía, una ecografía de abdomen para el tamizaje de aneurisma, ¿sí? Los esquemas de vacunación, quiénes deben tomar aspirina, etcétera, etcétera, etcétera. Cáncer de pulmón, cáncer de seno, cáncer de cuello uterino, tamizaje de salud mental, ahí también está, todos los pacientes deberían ser tamizados de alcoholismo. Entonces, tengan en cuenta esta herramienta, estimados, ¿sí? Porque de verdad es una muy buena guía de cómo se deberían tamizar las enfermedades de acuerdo al nivel de evidencia que existe en el mundo, porque ellos revisan las mejores recomendaciones, los mejores artículos y tratan de estar actualizando, ¿no? Cómo sería la mejor forma de tamizar algo, ¿Listo? Tiene un aplicativo hasta en el celular, entonces a veces uno dice, oiga, ¿cómo se tamiza? ¿O cuáles son los exámenes de tamizaje en un chino de 18 años? Pues aquí en Colombia es pues, ETS, ¿no? Salud mental y ETS. Pídale VIH, hepatitis B, bla, bla. Neisseria, enfermedades de transmisión sexual, porque por la edad del paciente, esas, digamos, serían sus condiciones de mayor riesgo, ¿no? Lo más prevalente en ellos, pues, las ITS. Entonces no olviden que las recomendaciones del TACS son conocidas en todo el mundo, para que cuando estén por ahí en sus tiempos libres traten de revisar cuál es la mejor evidencia para buscar cositas, ¿sí? ¿Quedó claro? Y tiene una aplicación en el celular que es gratis también para que la bajen ahí. ¿Listo? Bien. Se recomendará, ¿no? De pronto debe haber un chequeadito por el oftalmólogo para buscar órgano blanco retina, ¿no? Órgano blanco retina. Entonces estos adicionales es pensando en las lesiones de órgano blanco. Riñón, corazón, retina, y uno también podría pensar cerebro, ¿no? El cerebrito. Entonces la guía colombiana hace una recomendación ahí general y es que no hay que pedir resonancias magnéticas al cerebro, man, ni imágenes. En general no se recomienda la solicitud de imágenes, ¿sí? A menos de que se aplique un cuestionario cognitivo que ellos mencionan ahí, ¿sí? O escalas cognitivas para ver el nivel de cognición del paciente o algún deterioro cognitivo y que de pronto según esos hallazgos pues sí amerite evaluaciones adicionales. ¿Listo? Le dicen a uno médico, mándeselo al especialista, ya sea en medicina interna o medicina familiar, cuando los pacientes sean de moderado o alto riesgo cardiovascular y tengan daño de órgano blanco, falla cardíaca, retina, riñón, cualquier hallazgo, usted ya puede justificar su remisión, ¿sí? O una sospecha de hipertensión secundaria. Y ellos, estos especialistas, pues serán encargados de hacer las evaluaciones adicionales. Porque a veces los pacientes llegan ahí con tasas de filtrado que ya son renales crónicos y de pronto uno se lo puede quedar el paciente, ¿no? Y uno dice, no, pues yo voy a manejar esa enfermedad renal crónica. Pero ¿qué pasa, estimados? Ustedes lo pueden quedar y se lo pueden manejar, si no es tan grave. El problema es que a las aseguradoras las miden por indicadores, ¿sí? Entonces ellos dicen, ¿cuántos pacientes con hipertensión hay aquí en esta unidad de Red Salud? En la que queda, no sé, en el barrio Magdalena, por decir algo. No, 1000 pacientes hipertensos. De esos 1000, a todos les pidieron creatinina, porque hay que pedírsela como indicador de calidad de que se está haciendo un buen PIB de crónicos. Y tantos pacientes resultaron con esa creatinina y con la albuminuria en falla renal crónica. Pero de esos, solo remitieron el 10%, el 20%, el 30%. Y ahí es cuando le dice, señor asegurador y prestador de salud, no está cumpliendo con los indicadores. ¿Y cuáles son los indicadores? Que los pacientes que tienen falla renal o que tienen daño de órgano blanco deberían ser enviados a tal servicio. ¿Estamos? ¿Me siguen la idea? Entonces ustedes los van a evaluar por metas, ¿no? Cuando sean médicos generales, ese tema de las metas es
puede ser desgastante, ¿sí? Puede ser desgastante. Pero no le dicen, médico, usted vio un paciente con diabetes y no le pidió la hemoglobina glicada, no le pidió tal examen, no le... Y el indicador empieza a salir en rojo. Y ahí es cuando no lo auditan y dicen, bueno, tiene que mejorar estos indicadores, ¿sí? Ahora, si se le está yendo la mano porque todo lo remite y a todo le pide ecocardiograma, pues también le van a decir, oiga, es que en el último mes ha pedido 300 ecocardiogramas, ¿sí? Entonces tratemos de optimizar el recurso. ¿Listo? ¿Me siguen la idea? Bien. Sí, doc. ¿Para qué se da el manejo antihipertensivo, no? Pues para bajar la tensión, pues obvio, para bajar la presión arterial, para bajarla, ¿sí? Pero lo más importante es que con el control de la presión arterial disminuye el ACV, el infarto, la enfermedad renal y obviamente la mortalidad. ¿Listo? Y estos números no son nuevos, estos números no son nuevos. Cuando yo estaba en sexto semestre, mi profesor de cardiología, que es el profesor Burbano, ¿sí? Nos hizo un quiz abierto un día y la pregunta era esta. En cifras, digan qué tanto impacta el manejo antihipertensivo a los pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo que disminuyen? Y pónganlo en cifras, ¿no? Entonces uno escribe ahí, bueno, el ACV disminuye hasta un 40%, el infarto hasta un 25%, la falla cardíaca más del 40%. Pues otra pregunta abajo podría decir, bueno, ¿cuál es lo que más disminuye? Pues lo importante es disminuir todos los desenlaces adversos como estos. Pero ¿qué es lo que más impacta el manejo de la hipertensión? Pues, según estos datos, la falla cardíaca. Disminuye mucho la aparición de falla cardíaca. Pero al final todo es importante, ¿sí? Todo es importante. ¿Listo? Entonces los objetivos de la terapia, pues obviamente que la presión esté en metas, ¿no? Y uno dice, ¿cuál es el objetivo de tratar a un paciente con diabetes? Que el azúcar esté en metas. Ajá, y el objetivo de eso, pues disminuir las complicaciones microvasculares principalmente, ¿no? Ajá, y en términos porcentuales, bueno, ¿qué tanto podrían disminuir los fármacos esas complicaciones? Bueno, el beneficio puede ser tan grande como tanto. Bien, porque cuando uno define eso, pues uno sabe más o menos a dónde es que quiere llevar al paciente, ¿sí? A dónde es que lo quiere llevar. Entonces, el control de la hipertensión impacta mucho en estos desenlaces, Obviamente la mortalidad, pues, también, ¿no? Obviamente la mortalidad. ¿Listos? Bien. Y hay unos objetivos ahí como secundarios, ¿no? Porque no solo es que no le dé falla cardíaca, que no se infarten, que no les dé ACV, sino lo otro, oiga, que a largo plazo el paciente sea adherente, que esté en metas, ¿no? Y que los efectos adversos pues no sean intensos en los pacientes. Tratar de minimizar esos posibles efectos adversos con la terapia. Porque ha pasado que los pacientes llevan 6 meses con un tiacídico y entonces ahora están en cuidado intensivo por hiponatremia. ¿Por qué? Porque el médico le dijo en consulta, señora, nada de sal, nada. Le quitó toda la sal de la dieta, ¿sí? Ni los que dicen aquí exceso de sodio en el supermercado, eso no. Y en su casa cocine sin sal. Y yo le voy a mandar un medicamento diurético que la va a dejar sin sal en su cuerpo. Y solo es irse para un servicio de urgencias y esperar que lleguen las hiponatremias por tiacídicos, ¿sí? De pronto ustedes no han rotado mucho en urgencias, ¿no? ¿Ustedes han rotado en urgencias en esto de salud de Todavía la no, doc. vida? Todavía no. Pero bueno, uno entre más rotaciones tenga, mejor, ¿sí? Entre más rotaciones uno tenga y más pacientes vea y más se unte de paciente, pues uno aprende muchísimo, ¿sí? Pero lo que les digo, solo es cuestión de ir a un servicio de urgencias y esperar que lleguen las hiponatremias. Esperar. Y uno le pregunta, ¿qué estaba tomando? Indapamida, clortalidona, hidroclorotiazida, hidroclorotiazida con furosemida. Llegan por urgencias y terminan una semana en cuidado intensivo por la hiponatremia que ya estaba dando síntomas neurológicos, ¿sí? Que pueden dejar hasta secuelas. Bueno,
Esos pacientes son muy frecuentes por urgencias. No se les olvide que más o menos, 1 de cada 5 pacientes que llega por un servicio de urgencias, más o menos, ese 1 es por una reacción adversa. Entonces no las descarten del todo, ¿sí? No las descarten del todo. Bien, por eso hay que minimizar los efectos adversos. Las metas de la presión, bueno, aquí de pronto olvidamos decir algo, oiga, ¿y por qué es que la hipertensión se clasifica 140-90? No, en consulta ambulatoria. ¿Por qué esa y por qué no 145? ¿O por qué no 122-81.5? Porque a partir de este número, ¿sí? A partir de ese número, la mortalidad se multiplica por 2. Entonces es razonable pensar que a partir de ese número se considera una enfermedad y que a partir de ese número todo lo que baje, todo medicamento que baje la presión por debajo de eso, pues te traerá beneficios, ¿sí? Pero esto es una medida arbitraria. Se reunieron y dijeron, oigan, los estudios muestran que las personas que tienen presiones arteriales por ahí arriba de eso tienen la mortalidad duplicada, se mueren el doble en comparación a los que no tienen esa cifra tensional. Definamos 140-90. Desde hace mucho tiempo quedó definida usualmente en ese punto de corte, ¿no? Claro que después lo refinaron más con el mapa, porque la guía dice que 130-80 será con un mapa, pero que en consulta será 140-90. ¿Listo? Lo mismo con los parámetros de laboratorio. Oiga, ¿por qué la microalbuminuria o por qué las tasas de filtrado por abajo de 60 se consideran falla renal crónica? Porque se ha visto que a partir de ahí los pacientes se empiezan a morir más. ¿Sí? Entonces son medidas arbitrarias. Lo mismo con la glicemia, con parámetros, digamos, de laboratorio. ¿Sí? Entonces, la meta, ¿no? Ya sabemos que controlar la hipertensión impacta mucho en esos desenlaces con esas cifras. Entonces, la meta general, ¿no? ¿Cuál es la meta de la hipertensión en un adulto? 130-80. Los beneficios de controlar la hipertensión se empiezan a ver desde menos de 140, 90. Desde ahí ya se empiezan a ver los beneficios, de ahí hacia abajo, 139, 138. Pero uno tiene que lograr pues el mayor beneficio, ¿sí? Y de pronto, cuando los autores escribieron la guía, la colombiana, pues encontraron que tenerla en 130-80 ofrecen mayores beneficios que tenerla en 139-89. Y por eso se deja una meta ahí como general. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, Doc. ¿Sí? Pero qué Yo por pena. aquí Estas metas son de la AJA o de la de guía Colombia, colombiana. pero es que a los colombianos nos gusta copiarnos de la AJA, miren, nos copiamos hasta de la clasificación esta. O sea, Hasta de básicamente esto, lo mismo ¿no? que la de la AJA. Lo Bueno. mismo, y la del 2018 era lo mismo de la AJA, ¿no? Lo mismo. Claro, ellos ahí ponen datos adicionales de algunas cosas, como, oiga, ¿no? En Colombia hay regiones en medio de la nada que nunca permitirán un mapa, nunca. Sí, de pronto ese contexto en Estados Unidos, pues no. No aparecerán las guías directamente, pero aquí como que se trata de ajustar y también con las escalas de riesgo, ¿no? Entonces ellos dicen, en Colombia, la mejor escala de riesgo cardiovascular, bueno, eso ha cambiado muchas veces, muchachos, ¿sí? La mejor escala de riesgo cardiovascular. Entonces hemos pasado por la de la OMS, nos pasamos por un Framingham validado para Colombia, ¿sí? Después la de la OPS. Ahora la guía dice el SCORE, el SCORE 2. Es una buena escala para evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes aquí en Colombia y súper validada, ¿sí? Entonces, claro, en el análisis tendrá que quedar cuál es el riesgo cardiovascular de estos pacientes según el SCORE 2. Pero por mucho tiempo se usó el Framingham, ¿sí? Mis parciales a mí me los hacían con Framingham hace, no me acuerdo, 10 años, no sé. ¿Listo?
Y muchas guías colombianas todavía tienen el Framingham ahí, porque en su momento pues, nos brindó mucha información en cuanto al riesgo cardiovascular. Pero esta guía que tienen ahí en la plataforma, esta, guía de práctica clínica, ojo, es el borrador, pero, y es larga, yo les dije que era larga, ¿no? Pero Score 2, el Score 2, ¿sí? Estratifique el riesgo calibrado para Colombia, el Score 2. Esa es la calculadora de riesgo que recomiendan ellos, ¿sí? Aquí podríamos buscar qué dicen ellos del Framingham a hoy o con esta guía. Se recomienda no. Niprocan, ¿listo? Niprocan, como primera línea. Pero hay guías, como la del 2021, de dislipidemia, que posicionaban a Framingham como la mejor. Como la mejor. Ajustada, ¿no? Porque Framingham sobreestimaba el riesgo. Usualmente esas escalas siempre sobreestiman el riesgo, siempre. Entonces Framingham original la sobreestimaba. Pasó lo mismo, lo ajustaron. Los del hospital militar creo que fue, hicieron un estudio y lo ajustaron. Entonces tocaba multiplicar el valor por 0.75 y ya ese era el verdadero riesgo del paciente. Pero hoy ya con esto, pues, ¿no? Se supone que esta es la mejor evidencia para el país, ¿sí? Pero está en su versión borrador, ¿no? Ojo, será casi que la versión final. Pero pues no me iba a perder esta oportunidad de montárselas en la plataforma y que lo pudieran leer, ¿no? Ahí también está la AJA y otras, ¿sí? Bien. Espere que les iba a mostrar la imagen que les dije. Por ejemplo, esta, ¿no? Es la europea del 2024. Hipertensión, muy buena, ¿sí? Excelente guía. Además que es más cortica que la colombiana, es más práctica, van más al grano, ¿sí? Pero la imagen que les quería mostrar. Esta. ¿Cuál es la meta del paciente, no? ¿A cuánto hay que llevarlos? Bueno, a la franja verde, porque por abajo de 140 ya se empiezan a beneficiar. Obviamente, habrán estudios que han comparado si 130 es mejor que 140. ¿Listo? Pero por abajo de 140 los beneficios ya empiezan a aparecer, ¿no? Y blanco, general. Blanco o meta terapéutica, ¿sí? Entonces este es el rango que deberíamos alcanzar, ¿no? Que deberíamos alcanzar. Entonces la meta general, 130-80, ¿sí? ¿No? Pues que están 132-84. Bueno, ¿será que esto requiere ajuste? No sé cuál será el beneficio de bajarle 2 milímetros más de mercurio. No lo sé. Y será muy difícil de demostrar que bajar estos 2 a 130 beneficiará muchísimas veces más al paciente. Eso es muy difícil de demostrar cuando los números son tan cercanos, pues. Es difícil de demostrar. Con los adultos mayores, ¿no? De pronto no hay que ser tan exigentes, ¿sí? Porque los adultos mayores son más frágiles, tienen riesgo de caídas, de hipotensión, se marean, ¿no? Ellos tienen, digamos, disfunción del sistema simpático. Entonces el tono de ellos o la respuesta presora tampoco de pronto es tan adecuada y si hacen una hipotensión les cuesta subir la presión y si están con un medicamento peor. Entonces los adultos mayores son una población particular que hay que individualizar, ¿sí? Y siempre hay que ver si la meta a la que uno lleva al paciente en este rango de adultos mayores, ¿no? Las toleran o no. Porque hay pacientes que con 135 ya están súper mareados. Muy mareados, muy. No se les haga raro que algún día alguien nos llame por ahí, oiga, es que el abuelito tiene la presión en 132 y está muy mareado, ¿sí? Oiga, de pronto esa no es la presión que necesita el abuelito. Entonces hay que, en los adultos mayores, individualizar esa meta, ¿no? Y no todos la toleran bien.
Pero la meta general a seca, 130-80, listo. Pacientes de alto riesgo. Hay que ser exigentes con ellos, ¿sí? De alto riesgo. De tenerlos de 130-80 hacia abajo, 129, 128, 125. ¿Mm? Pero ¿hasta dónde? Bueno, aquí vuelve a aparecer el dibujito. Hasta aquí. Porque de ahí para abajo empiezan los problemas. Y aquí dicen, vea, menos de esto, ¿no? No es claro el beneficio de menos de esto. Entonces, a veces, ¿usted es hipertenso? Sí, señor. ¿Y qué toma? No, losartán, hidroclorotiazida, amlodipino. A ver, venga y le tomo la atención. 150. Los beneficios de esas presiones en estos pacientes no es claro. ¿Listo? No porque lo diga yo, todas las guías lo tienen súper claro. ¿Sí? Entonces hay estudios, ¿no? Ustedes conocen de pronto, hay un estudio que es muy famoso que trató de demostrar los beneficios de una meta de presión arterial más estricta en comparación a una más flexible, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de ese estudio? Doc, una pregunta. Oímos. Entonces, el ejemplo que usted nos da, pues que tiene la atención en esos rangos, ¿cuál es el modelo a seguir? O sea, ¿seguir con esa medicación o cambiarla? La del 150, Ajá. yo le preguntaría al paciente, ¿no? ¿Cómo se ha sentido? Seguro que ese paciente tiene algún síntoma relacionado con esa presión arterial. Yo le ajustaría la medicación, tratando de disminuir dosis, no quitárselos, sino bajar la dosis de pronto, porque puede tener dosis muy altas, ¿sí? Tratando de buscar un poquito una dosis más acorde a los estudios, ¿sí? Tratando de acercarme al 120-80, ahí. Porque la evidencia es clara y lo dice, de ahí para abajo, los desenlaces pueden ser peores. La hipotensión, el riesgo de hipotensión es más alto. Y los beneficios ya no sabemos ni qué se beneficia con esa presión arterial del paciente. ¿Sí? ¿Qué hago yo personalmente? Le bajo la dosis, se las bajo. Les mando presión toda la semana. O después a uno lo llaman, eso, oiga, ahora la presión ya está en 120, eso, déjelo ahí. Porque esa de 150, más adelante puede ser un 90-40. ¿Estamos? Entonces esas presiones limítrofes hacia abajo no son seguras. No son seguras. Y tampoco beneficiosas. Tampoco beneficiosas. Como lo muestra aquí, ¿no? La imagen. Esta imagen me gusta mucho por eso. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me siguen? Sí, Doc. Muy bien, aquí siempre en esta guía, ¿no? Y en la colombiana también, nos invitan a analizar la fragilidad de los pacientes, ¿sí? Entonces aquí, por aquí al comienzo, aquí, ¿no? Evalúe la independencia del paciente, si necesita apoyo, si vive solo, porque esto, digamos, nos habla de poblaciones de alto riesgo como los mayores de 80 años, en donde una meta de 120-80 a los 80 años no tiene ningún sentido, ¿sí? Ellos ya no se benefician de esas metas y los ponemos en riesgo, ¿no? Entonces siempre la guía colombiana también lo menciona en cuanto a la fragilidad. Pero con estas condiciones de alto riesgo cardiovascular, enfermedad isquémica, enfermedad renal, diabetes, ahí sí no puede estar que es que 138, 139, como pegándole al 140, no, ahí sí lo ideal es de 130-80. Y entonces les estaba preguntando, ¿qué estudio conocen
Oiga, ya empezaron a hacerlo de medicina basada en la evidencia. Creo que el otro día el profe mandó un video de algún grupo exponiendo algún artículo. ¿Eran ustedes? Pues ya empezamos, pero todavía no hemos expuesto. Pues los ha expuesto el doctor, pero nosotros todavía. Y yo vi un video de, creo que era rituximab versus ciclofosfamida en lupus, en nefritis lúpica. No, no fue con ustedes. Bueno, de No, pronto no, era otro señor. salón. De pronto era otro salón, ¿sí? ¿Ustedes conocen algún artículo en donde hayan evaluado un control estricto de la presión arterial versus no tan estricto? Es un estudio muy famoso, ¿no? En todo el mundo. Ojo, en hombres, adultos, porque también hay un estudio en embarazadas, ¿m? De control estricto versus unas metas más flexibles de presión arterial. Entonces, de pronto, si lo están buscando, les aparece el de las embarazadas, que está publicado en el New England, ese de las embarazadas. Pero a ese no es el que nos estamos refiriendo. No es el sprint. El sprint, ¿qué dice el estudio sprint, estimado? ¿Cuántos pacientes eran? ¿Qué tipo de estudio Eh, era? Eran 9.361 pacientes, que en sí, pues como usted decía, que evaluó el control intensivo, que era de menos de 120 milímetros sobre mercurio, Hasta contra el 120. estándar de 140. Sí, los límites, que uno era de 140 y el otro era de 120. Se hizo por casi, pues, un poquito más de 3 años y se suspendió porque pues el beneficio ya era claro. Y no El incluía ni beneficio era claro. diabéticos, no incluía ni diabéticos ni pacientes con accidente cerebrovascular previo. O sea que estos los sacaron, ¿no? Esos quedaron por ahí. Entonces le critican mucho el estudio sprint eso, ¿no? Oiga, no tenían diabéticos. No habían diabéticos. Entonces yo no puedo aplicar una meta tan estricta de menos de 120, 80 o 120, 80 y en todo el límite cuando ese estudio no tenía diabéticos. Porque si un criterio de exclusión es la diabetes, ¿cómo le aplico mis resultados a los diabéticos? Pues no aplica, ¿no? Pero ese estudio es de los más conocidos en el mundo porque demostró que era mejor. ¿En qué desenlaces, estimado? Ya, pero, miro bien. ¿En qué desenlaces? Claro, una meta muy bajita de presión, listo. Pero eso en qué desenlace se traduce. Con menos falla renal. Pero me salen unos que dicen que reducción significativa de evento cardiovascular compuesto, menor mortalidad cardiovascular y menor mortalidad por cualquier otra causa. Entonces, como que se morían menos, ¿no? Entonces, ese estudio, digamos que nos deja ahí la posibilidad de ser exigentes en pacientes de alto riesgo, que consideremos que se benefician de 120-80, ¿sí? Y ese es el estudio que más soporta esa meta, ¿no? El que más soporta esa meta. Pero más abajo, como dice la guía europea, no sabemos de ahí para abajo qué pasa, ¿sí? Y es que la vida real les va a entregar a ustedes pacientes con 160. Y uno dice, ¿y el beneficio de esa presión? Puede que todavía esté joven y la tolere, pero ese paciente se va a ir envejeciendo, ¿sí? Y ustedes lo van a atender por mucho tiempo. ¿Listo? Y más adelante de pronto ya no tolere esas cifras. ¿Bien? Los de bajo riesgo, ¿listo? Los de bajo riesgo, lo que les decía, menos de 140-90 uno ya ve los beneficios de controlarla. Pero para no entrar en discrepancias y discusiones ahí, la meta general es 130-80. ¿Sí? Esa meta ha mostrado buenos beneficios, buenos desenlaces en los pacientes hipertensos. Claro, cada paciente es único, con su fragilidad, con su tolerabilidad a la presión arterial. ¿Mm? Pero no se les haga raro que un paciente con
120, 75 les diga que ya se está sintiendo mareado, porque la vida real es así, ¿sí? Y les va a pasar. Tranquilos que van a recibir esas llamadas de paciente con presiones muy bajitas. ¿Listo? ¿Cuándo poner el manejo farmacológico? 140-90, todos, 140-90 en general. 130-80 cuando tienen alto riesgo cardiovascular, o cuando hay evidencia de daño de órgano blanco, o cuando el paciente es diabético, o cuando tiene enfermedad renal crónica, ¿sí? Esto, digamos, no da espera. ¿Listo? Cuando ya hay secuelas de la enfermedad, incluso toca empezar a tratar las condiciones adicionales a la hipertensión. ¿Bien? Y en la guía están posicionados, porque ahí alcanzaron a ver la recomendación de que estos son los fármacos de primera línea, ¿sí? Los IECA, los ARA, los calcioantagonistas dihidropiridínicos y los diuréticos tiacídicos o los tiazidalaicos. Estos son los fármacos de primera línea, como grupo, ¿no? Aquí no aparecen los betabloqueadores, porque por ahí de pronto hay mucho paciente hipertenso con betabloqueador todavía. Aquí no aparece la espironolactona, no aparece todavía, ¿no? Aquí no aparecen los antihipertensivos centrales o bueno, los vasodilatadores centrales, ¿no? La clonidina. Aquí todavía no aparece el minoxidil, porque no son primeras líneas en general, no son primeras líneas, ¿sí? Y siempre, eso no es nuevo, eso se sabe desde la guía del 2018, la guía colombiana. Siempre se prefiere un esquema combinado a dosis bajas, ¿sí? Combinado a dosis bajas, como terapia inicial. ¿Se puede monoterapia? Sí, en pacientes seleccionados. ¿En quiénes? En los adultos mayores, en donde uno quiere ir titulándolos despacito. No en un paciente de 48 años que no es ningún adulto mayor, ¿sí? Y en donde se puede iniciar la terapia combinada a dosis bajitas. Y se va titulando, se va titulando. ¿Por qué? Porque se demostró que la dosis combinada es mejor que la monoterapia a dosis altas. Y entonces monoterapia nunca, no. Las guías no estas, sino ya las anteriores ya decían, sí, la monoterapia puede ser una opción también para algunos pacientes, como los adultos mayores. Para algunos pacientes, como los adultos mayores, que no necesitan controles tan estrictos de la presión arterial. ¿Listo? ¿Qué se recomienda combinar? Bueno, IECA o ARA más un calcioantagonista, ya lo saben. Un IECA o ARA más un diurético, ¿sí? Aquí uno podría entrar a evaluar otras condiciones, ¿no? O el estado de gota, ¿sí? Ya saben que los diuréticos tiacídicos, pues en gota no se pueden utilizar. ¿Listo? O alguna otra contraindicación que, ¿sí? O el paciente tomó un IECA, hizo un angioedema por IECAS, tocará pasarle un ARA, ¿sí? Pero estas combinaciones pues son muy adecuadas. Ya saben desde el semestre pasado que esto no se combina. ¿Cuál es la razón de no combinar esto? Daño renal. Daño renal y como consecuencia de ese daño renal, pues también la hipercalemia, entonces el potasio también se sube, porque recuerden que estos dos fármacos son ahorradores de potasio. ¿Listo? Ellos aumentan los niveles de potasio. ¿Bien? No son del grupo de la espironolactona, ¿no? Pero tienen como farmacodinámica la capacidad de aumentar los niveles de potasio. Entonces, la doble terapia a dosis baja siempre será la mejor forma de iniciar los antihipertensivos en caso de que no responda a la doble terapia, porque sigue por fuera de las metas, ¿sí? Si ustedes definen un 130-80 como meta y siguen 145-95, bueno, toca poner otro antihipertensivo, tocará pasar a triple terapia. Esto no es nuevo de esta guía, esto se sabe de guías pasadas, guías colombianas pasadas ya tenían el mismo, ¿sí? Digamos, el mismo flujo terapéutico.
Y hablaremos de hipertensión resistente cuando el paciente o refractaria, ¿no?, esté tomando 3 medicamentos a las dosis máximas y a pesar de eso siga fuera de metas. Ahí es importante recordar, ¿no?, hay una hipertensión que se llama pseudoresistente o pseudorefractaria. Pseudoresistente. Hipertensión pseudoresistente. Que es importante, pues, interrogarla, que tiene que ver con adherencia, ¿no?, con dispensación de medicamentos, con persistencia en la terapia. ¿Listo? Entonces los pacientes, además de ser adherentes, tienen que ser persistentes a lo largo del tiempo. No puede ser que sea adherente 2 semanas y una semana no, una sí, por problemas administrativos. Entonces hoy en día, con todo lo que pasa en el país, a los pacientes en serio se los digo porque conocidos, personas que muy cercanas a mí, oiga, no me entregaron el enalapril. Si no entregan un losartán y un enalapril, no me imagino otros medicamentos que pueden ser un poquito más difíciles de conseguir. ¿Sí? Y llega a consulta y la presión 150/90. Hay hipertensión refractaria. No, la fórmula está perfecta, el problema es que no se los está tomando. Entonces consideren siempre la hipertensión pseudo-refractaria dentro de las posibilidades, ¿no?, diagnósticas. Bien, en ese escenario aparecen los otros antihipertensivos, ahí sí la espironolactona, los betabloqueadores, pero acuérdense que a partir de este punto, pues la recomendación de la guía es mándelo a un especialista porque el paciente tiene hipertensión resistente. ¿Sí? Remítalo. Allá harán todos los exámenes que usted no pidió en primer nivel porque el recurso era muy limitado en primer nivel. Entonces allá pedirán la aldosterona, el Doppler de arterias renales, ¿sí?, las metanefrinas en orina. Si sospecha que el paciente es consumidor de cocaína, entonces lo mandarán pruebas toxicológicas para Luego ver una si es pregunta. la cocaína que lo tiene hipertenso. ¿Qué vimos? En caso hipotético, pues no sé si pueda pasar, Doc, en una hipertensión resistente y se le mandan uno de esos y no les llega a funcionar ningún medicamento que se pueda hacer. Con esta irresistente, dices tú, ¿sí? Y ya Sí, tiene señor. triple terapia. Sí, señor. Nada, primer nivel de atención, ya se hizo lo que se tenía que hacer, ¿sí? Después aparecen las otras opciones. Si ustedes quieren ponerle espironolactona, le echaron una miradita de potasio y estaba bien, ¿no? Señor, le va a iniciar otro medicamento que se llama espironolactona, pero vaya al especialista porque toca buscar otras causas de hipertensión. ¿Listo? Otras causas de hipertensión. Entonces viene este manejo con los antihipertensivos adicionales, betabloqueadores, espironolactona, clonidina. Entonces se lo devuelven a veces a uno con clonidina, con carvedilol, con otros antihipertensivos. Y de pronto cirugía o no. ¿Qué opinas de una cirugía? Uy, Doc, Cirugía para hipertensión resistente. ¿Es viable? Doc, pues yo acá buscando, se hace una cirugía mínimamente invasiva, como la denervación renal por catéter. Entonces hay un procedimiento que se llama una denervación renal, ¿sí? Pero ya estamos hablando por allá de grandes ligas, pero eso es una opción, una denervación renal, ¿sí? Sigue leyendo qué dice ahí, estimado, para que todos aprendamos. Pues Doc Cirugía. dice, la principal opción quirúrgica para hipertensión resistente, pues bueno, la denervación renal por catéter, y este procedimiento reduce la presión arterial al ablacionar los nervios simpáticos del riñón, siendo una alternativa para pacientes que no responden a fármacos y se considera de bajo riesgo y busca controlar cifras tensionales, aunque su eficacia es moderada. Entonces ahí Eh, viene. También dice pues el procedimiento, la indicación, eficacia, y pues es de bajo riesgo. Dice que muy bajo, con complicaciones raras como pseudoaneurismas o estenosis de la arteria renal menor al 1%. Entonces, También, dale, sigue. qué pena, Bien. qué pena. No, todo bien, todos aprendemos ahí También muy dice bien. que se deben de tener a consideración pues cambios en el estilo de vida, pues la dieta, ejercicio y pues seguir con tratamiento farmacológico pues antes de ya llegar a la cirugía. Y que se están investigando nuevos fármacos como el aprocitentan para pues casos resistentes.
Entonces, una opción es esa cirugía, estimado, ¿sí? No sé si la hacen en el eje cafetero, no sé. Pero aquí en la cardioinfantil eso hacen de todo. Pero en el eje cafetero, no estoy seguro. Pero puede ser una opción. Y obviamente tratar de pues, verificar todo lo demás, el tabaquismo, el consumo de sal, el control del sobrepeso, ¿no? Ustedes saben que bajar de peso, disminuir la sal, hacer ejercicio, dejar el cigarrillo, tiene casi que el mismo impacto, o más, en cuanto al control de cifras tensionales, ¿no? El estilo de vida, no se los puse aquí, ¿no? Pues porque estamos un poquito más centrados en fármacos, pero vamos a abrir otra diapositiva que hay por ahí, que es esta. Entonces hay muchas medidas, ¿no? Incluso la guía colombiana dice, manden al paciente de dieta DASH. Y uno dice, pero dieta DASH en Colombia, o sea, es que ni siquiera comen porque todo el mundo está aguantando hambre. ¿Cuál dieta DASH? Entonces ahí dicen, bueno, dieta DASH, pero en el contexto de el perfil económico del paciente, evaluando su contexto social. Bueno, eso ya es diferente. Pero si se dan cuenta, bajar de peso, la dieta DASH, disminuir el consumo de sodio menos de 2 gramos al día, la guía colombiana lo pone, ¿sí? Ingesta, no, aquí cero alcohol, ningún día se puede tomar. Aumentar la ingesta de proteínas, magnesio, de nutrientes, hacer ejercicio, disminuye en estos niveles la presión arterial, ¿no? Y esos son los mismos niveles que bajan los sartán, el olmesartán, los IECA, 10, 12, 13 milímetros de mercurio. Si uno suma esto a lo que hacen los fármacos, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y lo que tú decías, hay nuevos medicamentos para el control de la hipertensión arterial. Hay nuevos. Estos medicamentos hacen parte del grupo de los SIRNA, SIRNA. ¿Se acuerdan que era un SIRNA? ¿No era el medicamento con qué? Con ARN de interferencia. Pequeñas moléculas de RNA de interferencia, ¿no? Pequeñas moléculas de RNA de interferencia. Entonces hay un estudio. Esto, pues ahora en Colombia es poco práctico, ¿no? Esto. Pero el estudio existe, ¿sí? Terapias con SIRNA para el manejo de la hipertensión, ¿no? Entonces, estos fármacos lo que hacen es que disminuyen la síntesis o la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo? Metiéndose en el gen que sintetiza el angiotensinógeno en el hígado, ¿sí? Si uno disminuye el angiotensinógeno, pues el sistema renina-angiotensina se inactiva, ¿sí? El problema de fármacos como esto, ¿no? Silebesiran es uno de los más conocidos y creo que fue uno de los primeros estudios que aparecieron con estos fármacos, es que el efecto es por 6 meses. 6 meses. Sí, miren, la presión durante 6 meses. El problema es que si a un paciente de estos le llega a dar una hipotensión, ¿quién lo saca de la hipotensión? ¿Cómo le activa uno el angiotensinógeno si es que no tiene? Desde el hígado el sistema está bloqueado. Entonces yo siempre me he preguntado, y ellos dicen aquí, esto no tiene efectos adversos graves, ¿no? No tiene efectos adversos graves. Pero yo me pregunto, si un paciente de estos, en Colombia, que hay tanta violencia, es asaltado en la calle, ayer mataron aquí a un empresario ahí al lado de un gimnasio, tiene una hemorragia, un choque hipovolémico, y le pusieron este medicamento, ¿quién le sube la presión en urgencia si está hipotenso? ¿No? En cambio, que si toma antihipertensivos, pues uno no se los vuelve a dar ni ese día, ni mañana, ni pasado mañana, ni toda la semana mientras está en la UCI. Pero si este fármaco tiene efectos de 6 meses de control de la hipotensión, en caso de hipertensión, en caso de que haga una hipotensión, ¿quién lo recupera? ¿No?
tocará mandarle ahora agonistas alfa, ¿no? Medicamentos agonistas alfa, ¿sí? Esos medicamentos existen. Los pacientes que sufren de síncope toman medicamentos agonistas alfa. En Colombia no se consiguen, pero existen en el mercado. Entonces, a futuro estos fármacos, pero a estos fármacos deberían hacerles un antídoto de alguna forma. Porque el día que un paciente tiene una hipotensión, ¿quién lo saca de por allá? ¿Sí? Porque cuando el paciente llega a hipotenso a urgencias, uno le suspende todos los antihipertensivos, pero suspendan algo que está metido en el RNA del paciente y que tiene efectos durante 6 meses. Es un poquito más complejo. ¿Me siguen la idea? Pero el estudio es muy bonito, ¿sí? Es muy interesante. Este fue el estudio, ¿sí? Más o menos eso sería lo que se puede hacer, estimado. Optimizar, ver todo el estilo de vida y una cirugía que se llama denervación renal, ¿no? De los vasos simpáticos, quitar tono simpático. Bien, ¿preguntas, dudas? Bueno, aquí sí les voy a preguntar yo entonces. Cuando el paciente tiene hipertensión y tiene falla renal, hipertenso y falla renal, sí o sí tiene que tener un IECA o un ARA. ¿Por qué? Porque estos fármacos son nefroprotectores, ¿no? Nefroprotección. O un IECA o un ARA, eso no se discute. Tiene que tener esto. Son fármacos que disminuyen la albuminuria, cuidan el glomérulo, lo protegen, ¿no? La albuminuria revierte, entonces acuérdense que con estos fármacos hay mejoría en la albuminuria. Si el paciente tiene hipertensión y antecedente de cardiopatía isquémica, pues todo el manejo antiisquémico, la aspirina, el control de los lípidos, ¿no? Si tiene falla cardíaca, el manejo de la falla cardíaca, todo eso. Y se supone que durante mucho tiempo el betabloqueador era indispensable después de un infarto. Indispensable. Pero hay evidencia muy reciente que dice que los betabloqueadores no, como que no sirven tanto en las cardiopatías isquémicas, ¿sí? Como estamos, o bueno, están ustedes con el tema de la medicina basada en la evidencia, es el otro jueves no es festivo, no, creo que no tengo ningún festivo con ustedes. De aquí al otro jueves, pues van a buscar artículos basados en evidencia que hablen de el beneficio de los betabloqueadores en cardiopatía isquémica. Si hay que ponerle a un paciente hipertenso con cardiopatía isquémica un betabloqueador, no hay que ponerlo, depende de la FEBI, a ver qué encuentran. ¿Listo? A ver qué encuentran. Pero ¿cómo es? Beneficios de ¿cómo es? Otra vez, por favor. En los beneficios del betabloqueador, ¿sí? En pacientes hipertensos y que además tienen una cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Volvemos a historias mías de estudiante. Sergio, ¿por qué ese paciente con cardiopatía isquémica no tiene un bloqueador si es que los betabloqueadores han demostrado que disminuyen el infarto, el reinfarto, la mortalidad global, la falla cardíaca, el remodelado de cavidades, todo? Entonces, que un paciente no tuviera un betabloqueador después de un infarto, eso era perder la rotación de medicina interna, en pocas palabras, claro. Siempre y cuando no tuviera contraindicaciones para el betabloqueador, si era un infarto de cara derecha, si el paciente tenía bradicardia o bloqueos auriculoventriculares, pues nadie le iba a poner un betabloqueador estando infartado, ¿sí? Asumiendo que se podía usar el betabloqueador en el paciente infartado. Y esa era la máxima de la medicina, los betabloqueadores en el posinfarto. Todos tenían que tener un betabloqueador. Pero eso últimamente ha cambiado. De forma muy reciente ha cambiado. Muy. Entonces la idea es que busquen, ¿no?,
eh, un buen estudio, una buena revisión, o un buen metaanálisis, ¿sí? Que hable de eso, de los beneficios de los beta-bloqueadores en pacientes hipertensos y que además tengan cardiopatía isquémica. ¿Se los ponemos, no se los ponemos? ¿Vale la pena o no vale la pena? Porque la primera línea es IECA, ARA, calcioantagonista, diurético. Ellos son la primera línea, ¿sí? Estos 4 grupitos. Pero de pronto los betabloqueadores entran a ser primera línea si ponemos una condición adicional de infarto o de cardiopatía isquémica. ¿Listo? Pero de pronto eso ha cambiado, según evidencia reciente, o de pronto seguimos con lo mismo de que todos los pacientes hipertensos y con cardiopatía isquémica tienen que tener un betabloqueador. Entonces aquí dice IECA más un betabloqueador, ¿no? Los IECA son muy buenos para el corazoncito, muy buenos. Entonces la combinación del paciente con antecedente de infarto hipertenso era esta, IECA con betabloqueador, ¿sí? Entonces la idea es que se busquen ahí una buena evidencia de si esto es, si es así o no es así, ¿sí? En falla cardíaca, pues tocará dar la terapia dirigida contra falla cardíaca. Ya sabemos, o en algún momento revisaremos ahí los fantásticos de la falla cardíaca que ustedes los conocen. ¿Listo? Y en afrodescendientes, los calcioantagonistas y los diuréticos tiacídicos tienen mejor evidencia que los IECA y los ARA. ¿Sí? Entonces, esto no es nuevo de esta guía, eso ya se sabe de hace muchos años, que los afrodescendientes responden mejor a los calcioantagonistas o a los tiacídicos, y que el IECA no es bueno en población hipertensa afrodescendiente, no es tan bueno. ¿Bien? Aspirina. Bueno, aspirina en hipertensión, ¿sí o no? Montaron el IECA, el ARA, el tiacídico, el amlodipino, la espironolactona, todo, mejor dicho. Y la aspirina, ¿qué dice el TASC? Ya que conocen el TASC del uso de aspirina. En general, el uso de aspirina. Es más, ahí la ponen hasta para cáncer de colon. En el TASC aparece. Los pacientes deberían tomar aspirina para prevenir el cáncer de colon. Dicen por ahí. Como ya les presenté esta herramienta, entonces busquen ahí qué dice aspirina. No dice nada el task. Pues dice, profe, que, por ejemplo, en prevención, ¿cómo es que es? Ya lo perdí acá. Ya. La prevención primaria pues, no está recomendada porque pues, puede causar, o sea que hay un muy pequeño beneficio, pero hay más peso en el riesgo de hemorragias. Eso lo dice el TAS, ¿no? Entonces, Sí. en prevención primaria, no. El mensaje es, no. El mensaje grande, porque entonces aquí alguien puede decir, profe, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular del 80%, o sea, de 10, 80 sí, de 10, 8 se van a infartar, hombre. Bueno, en eso de pronto sí. Pero el mensaje grande es, no, aspirina no. ¿Qué más dice, estimado? Pues en prevención secundaria dice
que hay Sí, un consenso amplio de aspirina en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, pero no dice como tal, que o dice que sea, no los puede, que te, como depende del paciente. depende del paciente, pero básicamente los que tienen infarto y ACV, ¿no? Aspirina. Pero en prevención primaria no, entonces muchos pacientes, no es que yo soy hipertenso y estoy tomando aspirina para prevenir los infartos. Si no tiene enfermedad coronaria, pues no se beneficia, ¿no? Y la guía es clara en eso. Ahí sale, no se recomienda el uso de aspirina en pacientes con hipertensión. Punto. ¿Listo? Ya es diferente si uno le pone hipertensión y un infarto. Y el paciente es infarto. Bueno, eso cambia todo el panorama. Bien, entonces es el manejo general de la hipertensión. Como uno de los objetivos es evaluar la seguridad de los fármacos, ¿no? Entonces, los exámenes que pido para monitorizar el órgano blanco también me ayudan para ver el impacto de los medicamentos. Función renal, bueno, los IECA y los ARA pueden deteriorar la función renal, ¿sí? Los IECA, los ARA y la espironolactona pueden causar hipercalemia. La combinación de todos los antihipertensivos con cambios estrictos, muy estrictos en el estilo de vida de los pacientes puede causar hipotensión y la hipotensión mata. ¿Listo? La hipotensión mata a los pacientes también. Bradicardia en el escenario de pacientes que tomen fármacos como los beta bloqueadores, que tengan propiedades hipotensoras también. Entonces recuerden que los beta bloqueadores no solo son beta bloqueadores, ¿no? Pueden ser beta bloqueadores y alfa bloqueadores. El mejor ejemplo de eso es el carvedilol. El carvedilol es un fármaco no cardioselectivo que tiene mucho impacto en los receptores alfa. En la medida que va bloqueando la frecuencia cardíaca, el paciente se va poniendo hipotenso también. ¿Sí? El edema, pues porque puede ser una manifestación de la falla cardíaca, pero puede ser por el calcio antagonista, ¿no? Calcio antagonista. El calcio antagonista más usado en hipertensión en Colombia se llama amlodipino. Población adulta no embarazada, ¿no? Población embarazada, bueno, nifedipino. Pero aquí estamos hablando de mayores de 18 años no embarazados. Entonces el amlodipino es de los más usados y acuérdense que este medicamento está muy asociado al edema, muy, ¿sí? Y puede ser leve, el paciente ni se da cuenta o hay pacientes que no toleran el edema por calcio antagonistas. ¿Listo? Apareció una fórmula mejorada, dicen por ahí. Queda de tarea buscar por qué levoamlodipino es mejor que AMLO solito. O bueno, es que sigue siendo la misma molécula, ¿sí? Solo que esta con su forma levógira, ¿listo? Entonces en Colombia existe levoamlodipino y también amlodipino normal. Los dos están mencionados en la guía. La tarea es, ¿cuáles son los beneficios del levo sobre AMLO? Disminuye el edema, mejora más la progresión de la falla renal. Los calcioantagonistas pueden tener algún beneficio en falla renal, ¿sí? No tanto como los IECA, pero también pueden tener algo de beneficio. Entonces esa tarea pues es muy sencillita. Para que cuando usted los vaya a formular, escoja o levo o AMLO, ¿no? Si tiene la opción de formular cualquiera de los dos, tiene que escoger alguno. Ya mencionamos estas reacciones adversas, ¿no? Por grupo, ¿no? Tos, angioedema, hipercalemia, hiponatremia o los testídicos, muy frecuente. Sobre todo que a los pacientes le quitan toda la sal. No se les olvide que es una restricción del sodio, ¿no? Menos de 2 gramos por día de sodio en la dieta. Pero no es 0 gramos, 0 gramos. Sobre todo si ustedes saben que están adicionando un tiacídico ahí en el tratamiento del paciente. ¿Listo? No se puede 0 gramos de sodio. Les llegará por urgencias este paciente.
La hiperuricemia, ¿no? Comparten mecanismos de aclaramiento. La tarea, levoanlodipino tiene menos edema que AMLO. Bradicardia, paciente llega, presión arterial 150, frecuencia 50 latidos por minuto. ¡Jue madre! Eso no está tan bien ya. ¿Listo? Entonces estos son los efectos como grupos relevantes, ¿no? Bien. ¿Preguntas, dudas, estimado? ¿No? Entonces hay un par de tareitas pendientes. El jueves llegan y, profe, vea, la primera tarea era tal. Para hoy no había ninguna, al parecer, porque me dijeron que no había nada. Yo dije, ¿hay tareas para hoy? Ustedes dijeron, no, no hay. Ah, bueno. Un estudiante será incapaz de mentirme. Pues no estoy seguro. Los estudiantes no dicen mentiras, ¿no? Bueno, mis estimados, entonces que el otro jueves, vean, los estoy soltando 10 minuticos antes para que vayan y se tomen un tintico y se acuesten a dormir. Ah, sí, claro, profe, como nosotros nos la pasamos durmiendo. ¿No? Y para hacer las tareas dan esos 10 minutos. Para que no se las lleven la tarea para la casa, cojan los 10 minutos de la clase que quieran.